¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy, en donde vamos a continuar con nuestra asignatura Derecho Internacional. Y el día de hoy vamos a agotar un tema muy importante para efectos de la asignatura, que es las fuentes del derecho internacional. Recordemos que las fuentes del derecho son aquellas condiciones por las cuales se dan origen a la creación de las normas jurídicas. Y que en este sentido, la palabra fuente de ese manantial que brota el conocimiento jurídico, establecemos muchas condiciones de cómo nosotros vamos a relacionar a la norma interna en su creación, pero también a la norma jurídica en cuanto a ese elemento formal, ¿sí? Perdón, establecemos que las fuentes del derecho parten de estas características principales sobre aquellos acontecimientos, sobre documentos, sobre procesos jurídicos, de los cuales se están generando esas normas de derecho. Ahora bien, en el ámbito de la doctrina, vamos a establecer que ese manantial jurídico debe atender a la expresión de esa elaboración de normas jurídicas y que en el ámbito internacional debemos establecer que factores políticos, sociales, económicos, sistemáticos y ordenados tienen que dar auge a ese proceso legislativo. Obviamente, con las fuentes del derecho vamos a establecer, sí, las tradicionales, las reales, las históricas y las formales. Sin embargo, para cuestiones del derecho internacional, vamos a abordar cómo las fuentes del derecho van a dar origen también a estas condiciones de la naturaleza de sus normas jurídicas. ¿De acuerdo? Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Voy a compartir pantalla y vamos a establecer que primero la naturaleza de las normas del derecho público atienden a un elemento sobre todo obligatorio, ¿sí? Las normas del derecho internacional somos establecido esas condiciones de cómo el derecho en sí va estipulando muchas condiciones estatutarias y sobre todo que de acuerdo a su elemento normativo será esta parte de pacificar a los estados. ¿De acuerdo? Bien, ahora bien, en esta parte de supraordenación, nosotros podemos determinar que las fuentes del derecho, por su naturaleza, son del orden público, por su naturaleza son de carácter general, por su naturaleza son de carácter obligatorio. Y que en este sentido su aplicación es irrenunciable tanto para los particulares que hacemos al sistema jurídico como para aquellos estados que forman parte de un tratado internacional. Es decir, nosotros debemos establecer los intereses sociales de la naturaleza jurídica de las normas del derecho internacional para establecer los ordenamientos, perdón, los ordenamientos nacionales e internacionales y que deben y pueden encontrarse en los tratados internos y externos. Desde luego, son condiciones de facultad y obligatoriedad para aquel tratado que se ha adherido. Son facultativas, muchachos, porque en este sentido, las normas legislativas tienen ya una vigencia en un territorio y sobre todo dependerá del poder público que se decida o no a través del proceso legislativo los intereses para derogarlas, ya sea unilateral o bilateralmente. Desde luego, son obligatorias para el Estado porque son de carácter supranacional, es decir, estas condiciones de los tratados, cómo están estipuladas a través del elemento normativo y sobre todo del elemento volitivo que exige al Estado parte respetar primero la obligación del tratado, pero si no está dispuesto a respetarlo, entenderemos que debe rescindirse, invalidar o disolver. ¿De acuerdo? Ahora, son formales porque su elemento sustantivo, al ser creador de normas jurídicas, establecerá que su vigencia debe atender a los conflictos, debe resolver las controversias de manera concreta y de manera pacífica. Desde su elemento material, el derecho internacional como fuente
establecerá que las diversas legislaciones atienden a una solución pacífica para establecer esos elementos normativos de cómo el derecho internacional, tiene que atender esta condición, sobre todo a respetar la ley interna. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, creo que nosotros vamos por el camino adecuado y sobre todo que con esta condición nosotros establecemos que las fuentes del derecho deben permear sobre un elemento primigenio, sobre un elemento realmente, realmente combativo, realmente regulado y sobre todo que las fuentes, al establecerse como esta parte de la ley nosotros la debemos entender como ese elemento tutelar de derechos, como ese elemento privilegiado con el que cuenta un Estado en general, ¿sí? Obviamente la ley deberá establecer muchas de sus directrices en cómo estamos normando al sistema jurídico internacional. Recordemos que hoy día es súper y sobre todo muy, muy real la importancia de establecer buenas directrices en cuanto a estos elementos, porque la ley en conflicto no necesita de una codificación específica, sino que la norma de derecho internacional ya tiene en sí misma varios ordenamientos, ¿sí? Ya tiene impresa esa condición de cómo nosotros estamos estableciendo a la norma jurídica. Ahora bien, desde el elemento material y conflictual, México tiene sus estatutos federales y estatales, pero dependerá de ese acuerdo de criterios establecido en el 124 constitucional, aquellas prevenciones generales que hacen expresamente las concesiones que de la propia constitución política. Del elemento de costumbre, recordemos que es la forma más espontánea para crear normas jurídicas, porque una condición que se reitera, se repite consecutivamente, establecerá que nosotros vamos a ver con la inveterada consuetud el objetivo para crear normas jurídicas y sobre todo para regular aquellas conductas de derecho. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, el elemento subjetivo a través de la opinio juris sea necessatis evoca esa obligatoriedad convictiva de la propia norma jurídica. Para México, sí resulta de poca importancia que en materia civil solo se tomen en cuenta las decisiones del juzgador, porque en ellas se remiten a los artículos 997 del Código Civil Federal y el 997 de algunas codificaciones locales. Pero el artículo 10 del Código Civil Federal indica que contra observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Por eso la costumbre en México va a dar origen a la creación de normas para fuerza del derecho propio. De la jurisprudencia hay que entender que mediante la asignación de esas resoluciones dictadas por los tribunales en materias públicas y privadas, el derecho internacional toma posicionamiento relevante e importante para poder modificar alguna norma interna. Sin embargo, en sistemas internacionales como Francia o el Common Law, resulta hasta cierto punto imprescindible la jurisprudencia. En México alegamos jurisprudencia a los artículos 192 al 197 de la propia ley de amparo, que se desprende del artículo 103 y 107 constitucional, para que se conformen decisiones de jurisprudencia emitidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en los plenos o en las salas, aquellos tribunales colegiados para integrar antinomias o lagunas jurídicas que permitan a la Constitución y a sus ordenamientos federales, desde la hermenéutica jurídica, conformar tesis, ya sea por criterios o por contradicciones. En México, desde luego, la jurisprudencia no puede derogar ninguna ley porque para ello hay un proceso legislativo, pero sus efectos jurídicos entenderán que a partir de los elementos históricos, como es la independencia de México en el año de 1821 a 1917, nuestras leyes marcan influencia europea, sí, pero permiten la aplicación del derecho extranjero como es influencia europea. ¿De acuerdo? Ahora bien, el segundo criterio establecerá que la Revolución Mexicana
marca un parteaguas importante para incorporar nuevos derechos. Y es nuestra Constitución política expedida el 5 de febrero de 1917, la primera en el ramo en estipular a nivel internacional los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos de asociación, los derechos agrarios y los derechos de educación. Por ello, nuestra Constitución es tomada también como parte de algunos sistemas jurídicos para establecer modelos internacionales. Ahora bien, en este sentido, la tercera categoría se va a enmarcar sobre aquellas condiciones de cómo los procesos legislativos enmarcan esta parte de que México se ha incorporado al sistema territorialista, pero también de aplicación del derecho extranjero en nuestro país. Y sobre todo que a partir del año de 1975, los tratados internacionales toman este elemento privatista que florece un mejor derecho. La doctrina, al ser ese elemento de las opiniones eruditas de aquellos escritores, aquellos juristas, aquellos abogados o aquellos académicos, toma importancia la materia académica y sobre todo que desde un elemento comparado se constituye el 5 de diciembre de 1968 el Instituto Mexicano de Derecho Internacional Privado, integrado por especialistas de la materia y sobre todo para el desarrollo de actualización de cómo está operando el globo terráqueo a nivel internacional. Obviamente, en México, la doctrina se considera que no es una fuente directa del derecho, porque así lo establece el artículo 14 constitucional. Sin embargo, esta doctrina tiene importancia indirecta porque es una herramienta elemental para los jurisconsultos. ¿De acuerdo? De los principios generales del derecho, hay que establecer que estos postulados básicos van a orientarnos a todos los estudiantes y en la materia jurídica sobre cómo resulta imposible precisar el contenido exacto a lo que se refiera ese principio general. Sin embargo, sus paradigmas deben de ser inmutables y constantemente cambiantes. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia nacional, el sistema político, económico, geográfico, social de un país que se ha adherido a un tratado internacional, tiene que establecer las bases estructurales del derecho, como es la justicia, la igualdad, la seguridad y el bien común. Es por ello que el artículo 14 internacional da carácter de fuente supletoria a las resoluciones del orden civil. Ahora, en el elemento internacional, las fuentes del derecho aludirán, así como la ley, a los tratados internacionales, que por definición nos dice que es un acuerdo volitivo entre sujetos internacionales que pertenecen a una comunidad, llamadas estados, organismos internacionales, delegaciones o agencias, y que da la exigencia de derechos y obligaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque atendiendo a ese elemento jerárquico, la preeminencia de un tratado a través de la teoría monista establece que se debe aplicar el tratado internacional como ley fundamental que pueda corregir una ley interna. Pero esa preeminencia de ley, que de acuerdo al monismo constitucional, se debe aplicar la norma constitucional y dejar de aplicarse el tratado mismo. Por eso es que el artículo 133 constitucional da relevancia a la importancia del nivel jerárquico de los tratados internacionales respecto a la Constitución. Recordemos, jóvenes, que el tratado internacional solamente estará a la par de la Constitución cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Desde luego, si hay una costumbre nacional, podemos establecer que hay una costumbre internacional. ¿Por qué? Porque una conducta generalizada y reiterada en cuanto a criterios y de aplicabilidad en la comunidad establece que los estados o los organismos internacionales deben tener convicción de establecer esa costumbre con carácter obligatorio. Por eso es que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia va a colocar por debajo a las convenciones internacionales como efectos de norma jurídica para solucionar conflictos internacionales sometidos a su conocimiento. ¿Por qué? Porque esta costumbre, cuando atenta contra derechos humanos, no puede operarse como costumbre, sobre todo en crímenes considerados como de lesa humanidad o crímenes de Estado. Por eso es que en la materia del derecho internacional toma relevancia esa condición de los sometimientos a los tribunales nacionales que resuelvan leyes sustantivas de algún Estado. Sin embargo, al relacionarse con otros Estados miembros,
Este escrutinio debe de estar sometido a la ley interna, pero la convención quedará en un grado infrarrelacional respecto del derecho mismo. Desde luego, la jurisprudencia internacional, que son esos criterios sostenidos de los tribunales internacionales, toman fuerza y adquieren obligatoriedad para ley modelo como estatuto ejemplar sobre asuntos sometidos al propio conocimiento. Desde luego, la doctrina internacional, así como hay estudiosos que participan en artículos, en bibliografías, son las conferencias diplomáticas la fuente directa e indirecta de este derecho internacional. Obviamente, esas conferencias diplomáticas son esas reuniones de especialistas que cuentan con representación y aprobación de sus estados para abordar, resolver, conocer y sobre todo discutir problemas de índole mutua, dando procuración y sobre todo celeridad a las soluciones pacíficas mediante el derecho de tratados. Es decir, vamos a establecer que dentro de las fuentes internacionales del derecho debemos relacionar cómo estamos hoy día en este sentido de las convenciones, ¿sí? Cómo estamos hoy día vistos desde un elemento jerárquico, desde un elemento normativo. Por eso, los foros internacionales en el derecho mismo constituyen un elemento importantísimo, sobre todo para establecer que los tratados internacionales, dada su importancia, aconsejan revisar las codificaciones internas para un desarrollo progresivo del derecho de tratados, ¿sí? Es aquí donde nosotros vamos a establecer que los foros internacionales del derecho internacional, específicamente hablando de la materia privada, debemos establecer que van a resultar una herramienta no solo jurídica, sino también técnica, sino también de proceso evolutivo en el propio derecho. ¿Me explico? Por eso este tema que voy a abordar a continuación toma importancia para ustedes, sobre todo cómo estamos en una condición de intercambio de experiencias y conocimientos técnicos. Hoy día los foros internacionales deben conocerse como esos mecanismos de acceso a información que permitan y fomenten mejores prácticas, mejores estándares internacionales y sobre todo que las autoridades reguladoras establezcan cómo a través de este modelo ONU que yo estoy presentando va a marcar las directrices de la pacificación del mundo en general, ¿sí? Es por ello que estos organismos internacionales tienen que estar vinculados con México, tienen que estar a través de la mención de conferencias diplomáticas, la promoción de áreas de estudio, ¿para qué? Para el desarrollo del derecho internacional en México y en gran cantidad de los países que somos parte. Uno de ellos es la Conferencia de la Haya en el Derecho Internacional Privado, que resulta ser la primera conferencia en Bruselas en el año de 1863, con la cual inicia, al menos en Europa, un derecho convencional y sobre todo que atienda las condiciones de los particulares con respecto de sus estados miembros. En 1893, en Países Bajos, antes llamado Holanda, surge la primera conferencia de la Haya, con la cual se da adopción al nombre de Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado. Desde luego, estas convenciones que se celebran en los años de 1894, 1900, 1904, 1925 y 1928 dan como origen la Sociedad de Naciones. Sin embargo, en esa séptima edición del año de 1951, la Corte de la Haya establece como carácter permanente y facilitador los trabajos de unificación progresivo y sobre todo que se atiendan las reglas del derecho internacional, como toda institución intergubernamental, mediante la cual estos estatutos entran en vigor a partir del 13 de junio de 1955. Países de Europa como es Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, los propios Países Bajos, Portugal, Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suman a su vez a la República Federal de Alemania y Suecia como una conferencia que agrupa a estos estados internacionales. Por eso la conferencia que agrupa un número limitado de estados se considera organismo regional, que de acuerdo a esas formalidades para incluir a un nuevo miembro, sus estatutos son rígidos,
porque se requiere de la aprobación de las naciones participantes para la candidatura y sobre todo se debe apoyar por mayoría de votos. Algunos de los organismos internacionales con los que actualmente cuenta el derecho internacional, pues es el Banco Mundial, que establece su función de los empréstitos para países que caen en crisis financieras. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, que es el ya tan citado y llamado Modelo ONU. ¿Sí? El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es decir, para aquellos países que han sufrido desastres, que han sido vapuleados por los conflictos bélicos. El Fondo Monetario Internacional, que establece las inversiones extranjeras. La Organización Mundial del Comercio para sobre todo el derecho de mercaderías y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, que mide estos grados de cómo los países están creciendo en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero también cómo establecer esos cánones de la pobreza extrema y sobre todo de cómo estamos creciendo como país. Actualmente, la apertura y labor unificadora de estos organismos internacionales tienen al menos más de 62 países dentro de los 5 continentes. México es miembro de estas convenciones a partir del 18 de marzo de 1986 y se deposita, interpósito estadista, el Estatuto de Conferencia de la Haya del Derecho Internacional. ¿Qué fines persigue la Haya de acuerdo a los instrumentos? Por un lado, emitir recomendaciones. Recuerden que el país que se adhiere a estos tratados está obligado a respetar no solo su norma interna, sino también las normas de derecho internacional. Por ello es que estos principios aprobados recomiendan cuando una ley interna está fallando y sobre todo ya no es garante. De acuerdo con las convenciones multilaterales, la firma de los Estados miembros se han ratificado por más de 34 países. Las convenciones modelo que aprueban el texto del proyecto de un tratado y dejan que se concluya por los propios estados, para que sean ellos los encargados de dar detalles, complementos y sobre todo aprobación para que esa convención modelo tome posicionamiento en este sentido del derecho internacional. Desde luego, la ley modelo que toma importancia en la aprobación de textos destinados para reemplazar ciertas reglas que se consideran que crean conflictos existentes entre las legislaciones internas de los estados interesados. Por eso, la ley modelo, y sobre todo con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que es el más eh, preponderante, modifica la constitución política, al menos 11 artículos de ellos, pero toma importancia el artículo primero constitucional, porque de esa ley modelo se modifica el sistema de garantías individuales para agregar el modelo de derechos humanos. México forma parte de 5 tratados al menos de estos organismos, como es la Convención sobre Obtención de Pruebas en el extranjero de materia civil y comercial, y sobre todo cuando hay convenciones de aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores. A esto se le llaman cooperación internacional en el elemento judicial. La Convención sobre la Protección de Menores y Cooperación en materia de adopción internacional, convenciones que suprimen el requisito de legalización de documentos públicos y extranjeros, convenios sobre notificación, traslados de documentos judiciales y extrajudiciales en materia tanto civil como comercial. Desde luego, hay que establecer que los esfuerzos de México parten de una jurisdicción, de una ley aplicable, que sea reconocida y ejecutoriada, pero sobre todo la cooperación respecto de aquellas condiciones, por ejemplo, de responsabilidad paternal y medidas de protección a las infancias. Convenciones sobre protección internacional de adultos por el tema de trata de personas. Convención sobre la ley aplicable de derechos relativos a las garantías con efectos intermediarios. Otra de las convenciones o de las leyes modelos o de los es esta Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Yo lo había abordado esto muy general al principio de nuestro curso. Recordemos que el modelo ONU tiene como efecto estabilizar el desarrollo progresivo del derecho internacional con aras de impulsar una mejor mercadería y armonizar, pero sobre todo unificar de manera progresiva al derecho mercantil. México, esta comisión surge el 17 de diciembre de 1966 y va a estipularse a través de la Asamblea General de Naciones Unidas por unanimidad de votos.
para dar origen a las comisiones nacionales, tanto del derecho mercantil, que es la CENUDMI, por sus siglas en inglés, y la United Nations Commissions of International Trade Law, que es la UNCILTRAL, por sus siglas en inglés. Es decir, que en el año de 1968 la ONU integra al menos 29 países pertenecientes para dar condiciones de operatividad durante 6 años. Y es la CENUDMI la que cuenta con una representación de al menos 36 o más estados de naciones miembros de las Naciones Unidas, que se ha decidido ampliar a 60 por ahí del año de 2004. Sin embargo, los estados deben elegir a través de la Asamblea General al menos la mitad de ellos, por un mandato de la mitad de ellos, para dar oportunidad a los demás estados a participar. México participa activamente en las labores de la CENUDMI a través de la compraventa de mercaderías sobre contratos a partir del año 1978. Y, de acuerdo con sus representantes de la conferencia diplomática, aprueba el 11 de abril de 1980 formar parte de esta convención y se ratifica en periodos del año de 1995 al 2001 y del 2002 al año 2007. La CENUDMI, como parte del modelo ONU, realiza 2 sesiones anuales que se celebran en Nueva York y en Viena. De ahí han emanado al menos 8 ordenamientos divididos en 5 criterios, que como, que como tratados internacionales se cuente con un número mayor de adhesiones y sobre todo que deben compararse el resto de las convenciones suscritas en la materia, que la ley modelo tenga la emisión de textos destinados a reemplazar reglas de conflicto existentes para las legislaciones internas y que cada uno de los estados miembros recomiende a su autoridad nacional la utilización de base para elaborar, la utilización de base de la ley modelo, me refiero, para utilizar esas reformas a las leyes internas. Recomendaciones que sugieren la adopción de leyes internas de ciertos principios aprobados. Las guías jurídicas que van a orientar a los legisladores, sobre todo a los legisladores del Congreso de la Unión en México, sobre determinados temas. ¿Para qué? Para que analicen un planteamiento del problema y den posibles soluciones haciendo notar ventajas y desventajas. De las reglas uniformes o cláusulas tipo, los particulares tienen como finalidad que se incluyan en sus contratos la certeza jurídica de que tengan los elementos de la debida operación. México forma parte al menos de 4 tratados emitidos de esta comisión. El primero de ellos es la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, es decir, que deriva de la Convención de Viena. La Convención en materia prescriptiva y compraventa internacional de mercaderías a través de los protocolos de enmienda sobre compraventas internacionales. Convención de Naciones Unidas para las letras de cambio internacionales, pagarés y sobre todo que como ley modelo surge un elemento de arbitraje comercial cuando estas condiciones sean poco pagaderas o en su defecto no tengan liquidez. Y establece una ley modelo hoy día sobre el comercio electrónico. Recordemos que el mundo está más metido en el elemento no solo territorial, sino en el elemento de las plataformas internacionales. Y hoy día tienen que ser más vistos sobre esas condiciones de cómo está el mercado a nivel mundial, ¿sí? De cómo está el mercado regulado y sobre todo para evitar acciones fraudulentas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, eh, entre los esfuerzos que ha tenido el gobierno mexicano es establecer mejoras hacia lo que es la cesión de créditos en el comercio internacional y sobre todo que miremos cómo están estas leyes fronterizas cuando se caigan estados de insolvencia transfronteriza. Es decir, revisar periódicamente nuestros tratados internacionales y sobre todo el trilateral que se celebró con Estados Unidos y Canadá. Ley modelo sobre firmas electrónicas, porque hoy día también establecemos que México hoy día todo lo maneja a través de sistemas electrónicos o las famosas TICs. Y sobre todo, leyes modelos sobre conciliación comercial internacional cuando estipulemos que hay hasta cierto punto condiciones
de cómo debemos este elemento de arbitraje, cómo conciliar deudas en materia comercial. El Instituto Privado para la Unificación de Derecho Privado, la UNIDROIT o el Instituto de Roma. Se crea en el año de 1926 para estar bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones y sobre todo que se disuelve para reconstruirse el 15 de marzo de 1940 gracias a estos acuerdos multilaterales de los estatutos orgánicos de la UNIDROIT. Su función a través del Instituto de Roma es de carácter organizacional, intergubernamental e independiente. Tiene su sede en Roma, Italia, de ahí el nombre de este instituto, que consiste en su objetivo primario estudiar los medios para armonizar y coordinar los estatutos del derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la legislación del derecho privado uniforme. La Sociedad de Naciones, que es la precursora del modelo ONU, es concebida durante la Primera Guerra Mundial como parte de los acuerdos de los tratados de Versalles en el año de 1919, que tiene el objeto de promover la cooperación internacional y lograr la pacificación y la seguridad de todas las naciones de la época. Es el 20 de abril de 1946 cuando esta Sociedad de Naciones deja de existir tras haber entregado todos los activos a las Naciones Unidas y habiendo otorgado eh, la estafeta y el surgimiento de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, un control total sobre su biblioteca y sobre sus archivos. Desde luego que las organizaciones y organismos internacionales en años previos surgen también para estratificar y sobre todo telecomunicaciones surge como una herramienta importante para estandarizar las primeras líneas internacionales de comunicación. Es así que en el año de 1865 surge la Unión Telegráfica Internacional y la Unión Postal Universal, que se crean en 1874. Ambos organismos son especializados y derivados del modelo de Naciones Unidas, que fungen como un método de comunicación o de los primeros métodos de comunicación internacional. Es aquí donde surge el telégrafo, los primeros teléfonos, los primeros envíos a través del Servicio Postal Internacional. Por tanto, en 1899, la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya instruye que se debe encaminar a solucionar crisis pacíficamente y prevenir la guerra, pero sobre todo que establecer que cuando un país incurra en elementos de guerra, se tiene que codificar cómo vas a atacar a ese país. La conferencia aprueba una convención para el arreglo pacífico de conflictos internacionales, pero el elemento de arbitraje comienza a trabajar en el año de 1902. Hoy día son más de 53 países en los 5 continentes, y sobre todo en el continente europeo, los que hacen este organismo. En general, el derecho internacional tiene que atender a la economía libre de las empresas y sobre todo de la empresa del Estado. Por eso es que se adhieren al menos 10 países latinoamericanos, como lo es Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, desde luego México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. México participa activamente en estos trabajos desde el año de 1986. Y es aquí donde surgen algunas coyunturas, porque si bien Cuba, Nicaragua son países dictatoriales, tienen la encomienda de respetar estas comisiones permanentes de arbitraje. Venezuela no se diga, y más con lo sucedido ahora con su gobierno. Algunos de los 20 proyectos preparados por la UNIDROIT deben servir como base para qué? Para establecer acuerdos internacionales que se aprueben en aquellas conferencias diplomáticas que como fuente internacional del derecho interesa a especialistas esa carácter de los plenos y sobre todo las facultades de suscribir el derecho de tratados. Entre sus trabajos destacan la creación de la Convención sobre Protección de Bienes Culturales a Casos Armados, que se adopta por la UNESCO, tratados relativos del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de vehículos automotores, adoptada en 1955 por la Benelux,
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones de obligaciones alimentarias respecto a los hijos menores, adoptada en la Corte de La Haya el 15 de abril de 1958. Esta convención reconoce lo que es la cooperación judicial internacional en materia de temas de familia, en materia de temas, sí, no solo de guarda, custodia, restitución de menores, sino también de pensiones alimenticias. La Convención sobre Protección de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de los Productores de Fonogramas y los organismos de radiodifusión, que da origen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la Organización Internacional del Trabajo y desde luego a la UNESCO. Se adopta en 1961. Esto tiene relación con nuestra ley respecto de los artículos 28-29 constitucional. Relativo a la Ley Uniforme sobre Formación de Contratos para la Venta Internacional de Mercaderías, tiene que ver esta condición del derecho de tratados comerciales, ¿sí? Por tanto, la convención establece una uniformidad en el testamento internacional que se adopta el 26 de octubre de 1973 en la ciudad de Washington, D.C., para el auspicio y auge de los miembros. Otra convención de la que se habla es la prescripción en materia cooperativa internacional de mercaderías, que hoy se conoce como la CENUDMI, surgida y adoptada el 14 de junio de 1974, pero se adopta el 11 de abril de 1980 en Viena, Austria. Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada el 11 de abril de 1980 en Viena, Austria, por la CENUDMI. Es decir, estas convenciones van a dar mejores contratos comerciales, mejores acuerdos internacionales en tema de mercaderías. Desde luego, la Convención Representativa de Compraventa Internacional, el 17 de febrero de 1983 en Ginebra, Suiza. La Convención de Factoraje Internacional en Ottawa, Canadá, surgida el 28 de mayo de 1988. Arrendamiento Financiero Internacional en Ottawa, Canadá, el 28 de mayo de 1988. Principios aplicables a los contratos mercantiles en materia internacional, aprobados en mayo de 1994, que pretenden codificar la denominada Lex Mercatoria y van a complementar los efectos volitivos de los contratos, pero también el conjunto de disposiciones de los particulares que se van a recopilar a través de asociaciones privadas y organismos internacionales como ley de contratantes. La guía sobre franquicias internacionales en 1998 y los convenios relativos a garantías internacionales sobre equipos móviles y equipos aeronáuticos en la Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 2001. Leyes modelos sobre divulgación de franquicias. Es decir, aquí se aperturan estos mercados libres para que tú puedas establecer franquicias, como por ejemplo, esas franquicias de alimentos de comida rápida, en el ramo pizzero, en el ramo de las tiendas de conveniencia, de las propias gasolinerías. A la fecha, hoy día, se atienden también leyes modelos sobre arrendamiento financiero y reglas uniformes para el transporte. Eso tiene que ver con transporte de pasajeros, con el transporte ferroviario, con el transporte de mercancías a nivel internacional. ¿Qué soluciones ofrecen las leyes convencionales o los foros internacionales? Pues desde luego, establecer que el derecho internacional privado se establece como un conjunto de normas que preceden de un marco jurídico. Sus relaciones son entre individuos, pero en un plano internacional. Establecemos que como individuos son personas físicas, naturales o, en su defecto, jurídicas, jurídico-colectivas, conocidas como sociedades. Y estas relaciones pueden ser en materia civil o en materia de familia. Es aquí donde estas convenciones van a dar celeridad como parte de conflictos o convergencia de normas a litigios transfronterizos, motivos de adopción o divorcio, asuntos comerciales como por ejemplo los contratos internacionales o el concurso de quiebras internacional. Es decir, que si tú te casaste y tu pareja se fue a algún lugar del extranjero, puedes vía exhorto o carta rogatoria establecer la condición de divorcio o bien de adopción. Ahora, este conjunto de normas va a establecer instrumentos internacionales ya llamadas convenciones o leyes modelo, que como fuente del derecho deben atender a la jurisprudencia, a la praxis y a la costumbre. Desde luego, el derecho internacional privado
no solo se limitaba al conflicto de leyes, sino también a la determinación de cada una de las leyes estatales. ¿Para qué? Para que los diferentes estados tengan una mayor facilidad sobre cómo actuar en los elementos de los negocios transfronterizos y dar celeridad a armonizar, codificar y desarrollar el derecho internacional por el proceso que debe atravesar las leyes entre los estados. La Organización de los Estados Americanos como Departamento Internacional y eh, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos desempeña el papel central de actualización de la congruencia en medio de armonizar, codificar y desarrollar al derecho internacional privado en cada una de las regiones. Y sobre todo que esto se va a estipular a través del sistema ONU con la Asamblea General. Otro de los componentes principales para estas labores es la conferencia especializada sobre el derecho internacional privado, que de estas van a emanar al menos más de 26 instrumentos internacionales, 20 convenciones, 3 protocolos, 2 documentos y, sobre todo, una ley modelo. Obviamente, la Secretaría Técnica de las Naciones Unidas tiene un comité jurídico interamericano, pero el derecho internacional tiene que estipular que los comités deberán abordar temas sobre la elaboración de instrumentos que incluyan leyes modelo y guías internacionales. Ahora, ¿qué es una ley modelo, muchachos? Se elaboran a través de grupos de trabajo, de sesiones en pleno y en función de los requerimientos de los sistemas jurídicos de cada uno de los países miembros. Estas leyes se van a poner a disposición de los estados parte para que se discutan, se integren y sobre todo se aprueben a las legislaciones internas, por lo que adoptan el Estatuto de Ley Nacional. Una ventaja es que su elaboración está precedida o en ella participan especialistas en derecho internacional para establecer las bases y los principios actualizados. La ley modelo opera como un modelo indirecto de uniformidad y sobre todo su aplicación permite adoptar un sistema que sea un área de normativa idéntica y similar a los países que están adheridos. Su ventaja va a consistir en que los operadores de elementos de comercio tengan la seguridad sobre reglas semejantes. Por ejemplo, que las leyes modelo están creadas a través también de un arbitraje comercial, de transferencias internacionales de créditos y sobre todo contratación pública a través de transferencia electrónica de fondos. La ley modelo de arbitraje comercial internacional contribuye ahora al título cuarto y sobre todo del libro quinto del Código de Comercio en México. ¿Por qué? Porque aquí se van a conocer las reglas del arbitraje comercial, cuando surjan conflictos y sobre todo cuando se haga un concurso de acreedores. La ley modelo sobre insolvencia transfronteriza, que da como esa parte de la ley de concursos ya extinta, ley de concursos mercantiles, o la ley modelo sobre comercio electrónico, todas acogidas por el Código de Comercio y leyes complementarias. Es decir, métodos de codificación internacional son reglas formales de carácter uniforme que se van a elegir sobre disposiciones del derecho sustantivo, que van a aplicar de manera concreta diversas disposiciones para una convergencia de normas jurídicas. De su método conflictual de competencia, busca elegir la forma procesal de fijación de competencia y jurisdicción para determinar cómo esas controversias deben conocerse de manera definitiva y resolverse a casos concretos, a través de la contradicción, más bien, debe evitar la contradicción de sentencias. Por tanto, el método conflictual de leyes busca también elegir una norma jurídica sustantiva que prevea la existencia de diversos ordenamientos jurídicos para que se relacionen con el asunto en concreto y asimismo regular todo el fondo del asunto de litigio y sobre todo resolverlo de manera vinculativa para el Estado parte. Esto podría tener como ejemplo lo que es las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado mexicano. Ahora, el método de ley sustantiva uniforme establece que no puede haber conflicto de leyes cuando diversos estados ya aceptaron una solución en común a un litigio en caso concreto. Sin embargo, el mecanismo debe lograr la unificación de normas sustantivas para las condiciones conflictuales y sobre todo el ordenamiento de manera que regule controversias e intereses a la materia.
Las normas materiales en una vertiente suscriben un compromiso internacional que asumen los estados parte para aceptar y respetar las normas sustantivas de la ley interna, pero con relación a la codificación internacional. Y que esta vertiente de leyes modelo constituya, estipular y anexar en un elemento uniforme la obligación de los estados a incorporar una ley uniforme a su ley modelo, ¿sí? Y la ley modelo como elemento extranjero que pueda también subsanar la ley interna de cada país. Los acuerdos internacionales, desde luego, tienen que ser bilaterales, multilaterales o bilateralizados. ¿Por qué? Porque estos deben estar suscritos con voluntad del Estado parte y con aprobación de la Convención, que desde su elemento multilateral establece que muchos países pueden agregarse y que desde una bilateralización aplican los acuerdos multilaterales, limitando obligaciones a acuerdos sobre los estados contratantes. ¿Cuál es el objeto de la CENUDMI, por ejemplo? Que desde el modelo ONU de la Comisión de Naciones Unidas para un Derecho Mercantil fomente el desarrollo progresivo del derecho internacional a impulsar un comercio internacional más armonioso y unificador, porque en esta condición va a haber mejores exportaciones e importaciones de productos y servicios de consumo básico. Se constituye el 17 de diciembre de 1996 en la Asamblea General de las Naciones Unidas con aprobación unánime en la Comisión Internacional, sobre todo la United Nations Commission International Trout Law. Por tanto, sus ordenamientos de la CENUDMI, ya lo vimos, están celebrados en la ciudad de Nueva York y Viena porque sus tratados internacionales cuentan con adhesiones, recomendaciones, guías jurídicas y cláusulas tipo. ¿De acuerdo? México, desde luego, forma parte de diversos tratados internacionales. En 1978 interviene para la preparación de proyectos sobre la Convención de Contratos de Compraventa de Mercaderías. Envía representantes como diplomáticos para participar en las convenciones y dar auge a su celebración de estos convenios el 11 de abril de 1980. México recientemente ha modificado también sus leyes en cuanto a derechos tratados porque eh, hoy día es necesario revisar, ya que su adhesión entre 1995 y 2007 ya es un tanto obsoleta y deberán revisarse a detalle. México forma parte de la Convención de Viena de Naciones Unidas y sobre todo en compraventa de mercaderías. Eh, por otra parte, establece que la ley modelo de comercio electrónico. Bien, entonces hablábamos que México forma parte de este derecho de tratados ya de forma formal y sobre todo que la ley modelo como definición establece que es un arquetipo, es decir, estas condiciones de cómo la ley modelo necesita que los legisladores consideren su conveniencia para incorporarla a la legislación interna. ¿Sí? Ahora, en esta parte hay que establecer que los estatutos de una ley modelo deben atender siempre a condiciones de cómo el país está viviendo su modelo de leyes. Es decir, para poderlo integrar a una legislación interna, la propuesta tiene que estar en un derecho interno, pero que la ley representa rasgos y que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión. Sin embargo, el objeto de las leyes modelos consisten en recomendar la incorporación de un derecho interno al Estado como elemento jurídico que logre unificar esas líneas normativas y que pretenda evitar el conflicto o también llamado convergencia de normas. Su finalidad es reemplazar aquellas reglas en conflicto a las legislaciones internas y sobre todo recomendar a las autoridades nacionales que se utilicen como base para elaborar las leyes. La ley modelo, jóvenes, es un nuevo modelo de fuente del derecho o un modelo más contemporáneo,
porque ya no nada más se recurriría a lo que es la costumbre, la propia ley o la jurisprudencia, sino que una ley modelo pueda establecer esas directrices de cómo el derecho pueda ser modificado. ¿Por qué? Porque la necesidad de una ley modelo se establece en el artículo primero del Estatuto de la Haya, que como objetivo tiene garantizar esa restitución inmediata, quizá de menores trasladados o retenidos de manera ilícita, porque vela por derechos de custodia y visita vigentes de los estados contratantes cuando se adhieran a estados contratantes. Del artículo primero interamericano establece la aseguración de restitución de menores, pero también de esa convención de respetar el ejercicio de derecho de visita sobre guarda custodia de los titulares. Es decir, que algunos de las recomendaciones que emite esta ley modelo va a ser dirigida también para la elaboración de textos legislativos. O sea, esa guía jurídica para recomendar al Congreso de la Unión cómo debe adoptarse esa ley modelo y sobre todo la metodología, definición y objetivos para que se toquen esos tópicos sensibles. ¿De acuerdo? Obviamente, proyectos como la CENUDMI son parte de una ley modelo y México está adherido desde 1985 para establecer como fuente internacional del derecho la factibilidad en cuanto a la convergencia de las normas. Y sobre todo, que si hay una convergencia de normas, se estipule un elemento uniforme que funja como guía legislativa. Es decir, otro caso sería, otro ejemplo, perdón, sería como el de la legislación sobre guía de la CENUDMI. ¿Por qué? Porque va a dar un elemento de infraestructura privada por ahí del año 2000 y surge como guía legislativa de la propia CENUDMI sobre un régimen de insolvencia en el año 2004. Por otra parte, las guías normativas establecen esa discusión de cómo nosotros vemos al derecho internacional en un elemento no solo del comercio, sino también en un elemento de análisis de datos sobre posibles ventajas y dificultades. Es decir, estos métodos sobre guía de transferencia electrónica de fondos de 1986 van a dar la redacción de mejores contratos internacionales para construir instalaciones industriales, ¿sí? Para que funjan como guías sobre operaciones de comercio compensatorio internacional. Es decir, la CENUDMI forma parte de una columna vertebral para armonizar y unificar al derecho mercantil, pero organiza seminarios y conferencias en países que deban tener interés de comercio internacional. Asesora a gobiernos, sobre todo en los organismos internacionales, para publicar de manera especial y armar actividades que funjan como una labor importante y contribuyan a un mejor desenvolvimiento, no solo del derecho mercantil, sino también de la pacificación del derecho de tratados. ¿Sí? Ahora, las reglas uniformes o contratos tipos también estipulan otra fuente del derecho internacional, porque a través de sus reglas y cláusulas se pueden incluir a los contratos de compraventa internacional o cualquier tipo de naturaleza en un contrato internacional. Van a otorgar mayor certeza jurídica. Es así que la lex mercatoria es un derecho de manera que se elabora de manera descentralizada, que las partes hacen operaciones de comercio al integrarse a sus convenios y contratos y sobre todo vuelve obligatoria estas reglas a todos los contratantes que se reconocen y operarán en tribunales nacionales e internacionales. México participa activamente en esa lex mercatoria precedida de la CENUDMI desde el año de 1976. Otro elemento importante, jóvenes, para entender esta condición del derecho internacional y más de las fuentes del derecho, atiende a estas condiciones de cómo estamos viendo al derecho civil, por ejemplo. Me voy a centrar un poquito en el derecho civil. El derecho civil, si bien es ese sistema de mandos que establece las relaciones entre particulares, es una rama que va a vigilar el desenvolvimiento de personas y entre personas, pero también de personas con el Estado, que por disposición sus elementos son de carácter ético, porque un elemento, suponen una correcta conducta
en cuanto a cuáles son los elementos representantes de la sociedad. Las relaciones del marco legal del derecho civil, obviamente, las establece el Código Civil Federal, el Código Civil de cada una de las legislaciones, de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, hay que establecer que el derecho civil como elementos va a atender al derecho de personas, al derecho de familia, a sus atributos y a las instituciones del derecho civil, como son las obligaciones, los contratos, la propiedad y desde luego el derecho familiar, sin dejar de lado a los contratos. Para poder establecer que el derecho internacional como fuente del derecho atienda a las personas, se va a enfocar a la regulación de la conducta y el otorgamiento de la justicia respecto de su ley interna, pero también de la ley modelo o en su defecto de la ley externa. Y persona la consideramos como a toda aquella persona que posee vida, que posee psique, que posee un elemento social y que su primer objeto es ser sujeto de derecho para que esté adherido a un sistema jurídico y que se le pueda exigir a nombre propio o ajeno el respeto de cada uno de sus derechos o el cumplimiento de una obligación. Dentro de sus atributos, pues está el estado civil, la capacidad, el patrimonio, el domicilio, la nacionalidad, y que como atributos permitan identificarse cuál es su esfera jurídica y su ámbito legal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Obviamente, como atributos poseemos nombre, domicilio, el patrimonio, una nacionalidad, una capacidad jurídica y un estado civil. El nombre de las personas físicas es, por excelencia, ese nombre de pila y nos sirve para distinguirnos de entre personas, asimismo para individualizarnos a cada uno de nosotros. Por tanto, las personas tenemos el derecho de ser reconocidos por un nombre que nos diferencie del resto de la sociedad. Por otra parte, tenemos derecho a tener un patrimonio que se va a definir como ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le corresponden a cada una de las personas con carácter económico y sobre una universalidad jurídica. La nacionalidad es el atributo que nos pertenece como entidad jurídica. Este derecho de nations establece el vínculo o nexo legal con el Estado y su relación jurídica. Es decir, dónde nos vamos a ubicar nosotros, no nada más en el sistema nacional, sino en el sistema internacional. La capacidad. Esta capacidad es para ser sujetos de derecho desde el nacimiento hasta la muerte y que en derecho privado estipula las relaciones jurídicas familiares, contractuales, reales y accesorias. ¿De acuerdo? El Estado civil, que de acuerdo con las circunstancias de cada una de las legislaciones nacionales, establecen que ciertos ordenamientos va a tener efectos jurídicos sobre cómo deseo modificar mi forma de verme ante la sociedad. Si quiero ser soltero, si quiero ser casado, si quiero ser, en este caso, concubino. Ahora, aquí hay unos elementos de cómo nosotros vamos a establecer esa afiliación en la materia familiar. Sobre todo en el matrimonio hay condiciones de soltero o casado. La condición de divorciado te la dará la sentencia firme por el juzgado nacional, pero si se tratase de un elemento internacional, será la carta rogatoria y la sentencia emitida por esa carta rogatoria quien te dará el elemento de ser emplazado por los tribunales internacionales para que cumplas en el elemento nacional. Elementos de filiación entre padres e hijos, desde luego, y la adopción internacional. Por la nacionalidad, extranjeros y los apátridas. Cómo vamos a establecer la minoría y la mayoría de edad para que puedas viajar por el territorio nacional o bien con los permisos necesarios para el territorio extraterritorial y sobre todo cómo vamos a establecer esos permisos para que tú vayas al extranjero. Cómo se va a estipular también esa parte de las personas incapacitadas o en una disminución de la capacidad jurídica. Por los elementos civiles de la vecindad, de acuerdo a los territorios que sean vecinos y colindantes con el Estado mexicano. Por eso es que hoy día también reconocer al Estatuto del Derecho Civil como parte del derecho internacional
vamos a establecer los elementos de familia, la disolución de vínculos, el divorcio, las pensiones y sobre todo la transmisión de bienes. ¿Por qué? Porque las sucesiones también son de carácter internacional. El matrimonio, al ser esa unión voluntaria para realizar una vida conyugal, implica respeto, igualdad, equidad y asistencia mutua para procrear o no hijos, independientemente de procrear o no hijos. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Pues establecer ciertas condiciones sexuales, generar y crear una familia de libre procreación, entre ellos la adopción internacional, generar parejas en condiciones de desarrollo óptimo y de igualdad, cohabitar y guardarse fidelidad mutua, generar derechos, deberes y obligaciones durante el matrimonio a nivel nacional e internacional. El divorcio, que es la acción mediante la voluntad de alguna de las partes, disolverá el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer nupcias con otra persona. Se puede clasificar en divorcio voluntario, administrativo, incausado y quizá contencioso. Ahora es de efectos unilaterales y debe llevarse a través de la vía judicial. Con sentencia fijará la situación ahora sí de los hijos menores de edad y la disolución de la sociedad conyugal sobre la repartición de bienes. Por eso, en materia internacional, la cooperación judicial atiende a todos estos criterios como fuente del derecho, porque una persona que desea disolver un vínculo matrimonial de carácter civil puede recurrir a la carta rogatoria para poder emplazar a esa persona y que se mande el exhorto internacional. La afiliación, desde luego, que es ese vínculo jurídico que existe entre dos personas de las que descienden unas de la otra, ya sea de carácter biológico o el acto jurídico. Aquí, la afiliación legítima matrimonial puede ser natural o extramatrimonial, legitimada o de reconocimiento. Por eso la ley no establece distinción alguna entre los derechos de filiación, independientemente de la adopción o no. Y finalmente la adopción, que es ese acto legal o acto jurídico en la cual una persona o familia va a acoger como hijo biológico o con los mismos derechos de los hijos biológicos cuando provenga de otros padres. La adopción internacional también constituye un elemento de salvamento, como por ejemplo lo hace hoy día la UNICEF a través de la adopción internacional con ciertos grupos vulnerables, como son las condiciones, las comunidades afros, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay un caso de un exfutbolista italiano que se llama Mario Balotelli. Este personaje del fútbol fue rescatado por una familia italiana porque este muchacho vivía en pobreza extrema, en un grado de desnutrición impresionante. Y es aquí a través de la adopción internacional con los estatutos de la UNICEF que esta persona es adoptada y sus padres adoptivos le dan esa calidad de vida que toda persona deberíamos de poseer. La sucesión testamentaria, que es ese acto personalísimo por la cual el elemento unilateral del testador y volitivo dispone de sus bienes ya sea de manera total o parcial para que posterior a su muerte se ordene esa sucesión de bienes, derechos, pero también las deudas. ¿Sí, muchachos? Es decir, con estos temas de las fuentes del derecho, establecimos cómo no nada más la ley modelo o la ley interna o el tratado internacional van a dar vida a este derecho de tratados. ¿Sí? Ese acuerdo de voluntades tiene que producir efectos jurídicos en apego al derecho, pero de acuerdo a cada una de las particularidades, debe expresarse la declaración de la voluntad del Estado miembro para pertenecer a este sistema de derecho. Y sobre todo, que nosotros desde un punto de vista jurídico debemos operar cómo nosotros vamos a establecer estas condiciones del acuerdo de voluntades. ¿Sí? Ahora bien, que se celebre al menos por dos o más sujetos de derecho internacional. Recordemos que los tratados son acuerdos bilaterales que van a estar exigidos por las normas y que no van a estipularse por el derecho interno. Por tanto, los tratados pueden ser bilaterales, multilaterales o trilaterales. De acuerdo al grado de apertura, son
llamados contratos porque hay un intercambio de prestaciones entre los estados contratantes. Son tratados ley porque van a dar esa fungibilidad de crear leyes modelo. Son de forma solemnes porque deben de tener los elementos tanto de existencia como los requisitos de validez del acto jurídico. ¿De acuerdo? Y obviamente, en este sentido, deben estar ratificados por los congresos de cada una de las entidades federativas o en su defecto de los estados miembros. ¿Sí, muchachos? Entonces, en síntesis, las fuentes del derecho tienen que atender a esas decisiones también judiciales de los tribunales, no solo nacionales, sino internacionales. A esos actos unilaterales y bilaterales que hacen al derecho internacional único en su especie. Armonizar y pacificar toda coyuntura que surja de los desacuerdos entre países. Ahora, que los foros internacionales son importantísimos y por eso México tiene que ser partícipe de los foros internacionales, porque es aquí donde nosotros podemos voltear a ver a otras naciones y qué podemos corregir de nuestro sistema interno. Pero que esos países también nos permitan entrar a esa clasificación de los países para establecer convenios comerciales, establecer convenios en materia de seguridad pública, establecer en materia de convenios sobre alimentos, sobre cooperación judicial internacional. ¿Sí, muchachos? Entonces, obviamente, como fuentes vamos a tener a las codificaciones y esas codificaciones pueden atender a muchos negocios jurídicos, como permitir una mejor mercadería en el derecho mercantil, permitir acuerdos mejores en cuanto a la migración, que más adelante vamos a ver, ¿sí? La migración de nuestros paisanos cuando van a trabajar a los Estados Unidos, por ejemplo, que hoy día no se les tutelan esas condiciones de personas trabajadoras. A esta condición también de cómo estipulamos estas condiciones de clasificar a las fuentes del derecho internacional en las nacionales e internacionales, ¿sí? Y cuál es el fin jurídico de complementar una fuente nacional con una fuente internacional, pues dar origen a nuevas normas jurídicas que permitan mantener al Estado parte en su elemento interno armonizado, sistematizado y organizado, pero también participar en el elemento internacional para mejorar mi sistema jurídico interno. Bien, jóvenes, pues no me queda más que agradecerles la participación del día de hoy. Regálenme un comentario, regálenme un like en el video y hasta aquí dejamos esta sesión. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.